Mi hermano, buenas noches. Dios te bendiga, espero estés bien. Deseo predicar una palabra que se llama obediencia quiero, no sacrificios. Yo estuve leyendo la palabra de nuestro Señor en Mateo capítulo 7, versos 24-27. Y esta palabra nos habla sobre el hombre sensato y el hombre insensato. Y dice que había un hombre que construyó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, vinieron las tempestades, las tormentas, y la casa prevaleció firme en la roca. Pero había un hombre que fue insensato, o sea, que en vez de construir su casa sobre la roca, la construyó sobre la arena. Vinieron las lluvias, vinieron las aguas, y su casa se derrumbó y fue grande su ruina. Ahora bien, escucha lo que yo he podido, lo que el Espíritu pues me ha revelado, porque realmente pues yo lo he sentido así, porque para mí lo que el Señor nos quiere decir es que no es suficiente con oír la palabra de Dios, sino que tenemos que llevarla a la práctica. Para poder practicar la palabra del Señor, lógicamente necesitamos ser obedientes. Ahora, para ser obedientes tenemos que temer a nuestro Dios. Dice la palabra en Proverbios capítulo 9, verso 10, que el comienzo de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora bien, temor quiere decir sospecha de un daño futuro. Esto quiere decir que si tú no temes al Señor, tú no estás dispuesto a ser obediente. Si no estás dispuesto a ser obediente, no estás dispuesto a practicar la palabra. Y todas estas cosas en el futuro te van a llevar a la muerte o a la destrucción eterna. Porque la palabra dice que el que siembra en la carne cosechará destrucción y muerte, pero el que siembra en el espíritu cosechará vida eterna. Ahora, muchas veces buscamos el favor de Dios, pero si tú no estás dispuesto a obedecer o a practicar la palabra, quiere decir que no estás dispuesto a ser obedientes. Ahora, esto tampoco quiere decir que si no eres obediente tampoco temes al Señor. Ahora, ¿por qué razón no queremos practicar la palabra de Dios? Bien, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? En Mateo capítulo 22, versículos 36, 37 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Tú puedes leer y confirmarlo en la Biblia lo que te estoy hablando. Ahora bien, muchos nos decimos ser pueblo de Dios. Muchos tenemos una Biblia, muchos hemos sostenido una Biblia en la mano, hemos predicado, pero no hemos practicado la palabra del Señor. ¿Cuántas veces hemos observado la necesidad de un hermano, pero lo hemos dejado de un lado? No le hemos hecho caso. ¿O acaso tú crees que está en vano escrito en 1 de Juan capítulo 3, verso 17? Dice que si observas a tu hermano en necesidad, teniendo cómo ayudarlo, cierras tu corazón. ¿O acaso ayudamos solo a quienes nos pueden devolver favor por favor? ¿O no dice también en Lucas capítulo 14, versos 12 al 13, que cuando tú hagas un banquete invites a los cojos y ciegos y pobres, pues ellos no tienen cómo recompensarte, pero serás recompensado por el Señor? ¿No dice también la palabra que amarás a tu prójimo como a ti mismo? También la palabra nos habla sobre el buen samaritano en Lucas capítulo 10, versos 25 al 37. Porque aún conociendo la palabra, aún sirviendo en la iglesia del Señor, no practicamos la palabra. Hoy en día podemos ver, podemos observar que el mundo está perdido.
Podemos ver al suegro, podemos ver a la suegra que están perdidos en el mundo, pero no oramos, no somos capaces ni de hacer un ayuno por ellos. Vemos cómo el demonio, el enemigo está atacando a los jóvenes, cómo se está destruyendo familias, cómo la droga está acabando con esta generación. Pero nadie sale, pocos son los que salen a evangelizar. ¿Acaso crees que Dios no sabe que tú sabes? Dios sabe que tú sabes. Dios sabe que tú observaste y que pudiste dar una palabra. Porque muchas veces lo que una persona o lo que una familia necesita es una palabra de esperanza de nuestro Señor. Solo queremos buscar los milagros, nuestro propio bienestar. Hemos caído en un evangelio light, suave, un evangelio acomodado a nuestra conveniencia. Amamos a los que nos aman y a los que nos odian y nos maldicen también los odiamos. ¿O acaso el Señor nos dijo que teníamos que amar a nuestros enemigos? ¿Tú crees que con esas actitudes podemos esperar una bendición de Dios? No, no podemos esperar una bendición de parte de Dios si no estamos dispuestos a poner en práctica la palabra. Es muy lindo hablar bonito, pero ¿qué hay de nuestro comportamiento? La palabra tenemos que practicarla no solamente los domingos en una iglesia, sino siempre, no solamente cuando estemos delante del pastor, sino también delante de tu esposa. También hay que practicar la palabra cuando tu pastor no te está mirando, cuando estás sentado frente al internet y tu esposa no está, y tú sabes lo que te estoy hablando y lo que te estoy diciendo. Ahí también tenemos que practicar la palabra, porque aunque nadie te está observando, Dios sí te está observando. Dios conoce, Dios te ve. Aunque nadie te observe, aunque nadie te pueda ver, Dios sí te está mirando. Y tú sabes que la salvación es personal. La salvación nos la ganamos nosotros mismos, siempre y cuando nos mantengamos practicando la palabra. Dios no quiere solamente que hablemos y hablar y hablar y hablar y hablar. No, dice que la fe sin obras es una fe muerta, hermano. Pero tampoco es por obras para que nadie se gloríe. O sea que al fin y al cabo de cuentas tenemos que practicar la palabra, ser obedientes y entender que si nosotros hacemos todo esto, mientras más vayamos caminando, Dios nos va a recompensar, no por nuestras obras justas, sino por su grande y bendita misericordia. Hermano, yo espero que el Señor haya topado tu corazón. Yo te predico lo que dice la palabra, y muchas veces la palabra, hermano, llega. La palabra cuando Dios te hable, cuando Dios llega, penetra, muchas veces causa dolor. Pero es mejor que te cause dolor a que te vayas a una condenación eterna. No solamente tú, sino tu familia. Por eso es mejor hablarte la verdad, porque la verdad te va a hacer libre. La verdad es lo que te va a salvar. La verdad es lo que te va a llevar a la vida eterna. Hermano, el Evangelio no es para entretenerse. El Evangelio no es para ser un payaso y andar brincando de aquí para allá, criticando a los hombres de Dios. No, Señor, el Evangelio es lo que va a determinar a dónde tú y tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus hermanos, tus hermanas, tu generación van a pasar la eternidad. Recapacita en eso, piensa en eso, no le cierres las puertas, no seas indiferente. Cuando veas a alguien que necesita y si está en ti ayudarlo, ayúdalo, hermano. Da un poco de tu tiempo, no le des sobras a Dios. Practica la palabra, demuestra con tu corazón que amas al Señor, no solamente con palabras. No seas como era el pueblo de Israel, que solamente de palabras lo honraban, pero su corazón estaba muy lejos. Eran contrarios a los pensamientos de Dios, aún siendo el pueblo de Dios. Por eso, hermano, yo te invito a que tú y yo practiquemos la palabra, que tú y yo salgamos a evangelizar, que tú y yo nos comprometamos a orar,
Recuerda que esto determina a dónde pasarás la eternidad. Tu vida no empieza aquí. Tu vida empieza cuando mueres y despiertas los ojos. El problema es dónde vas a despertar. Recuerda la enseñanza del rico y Lázaro. Dios te bendiga, hermano.